Los comanches abandonaron a un bebé en medio de una tormenta, creyendo que traería desgracia. Los ancianos calaron, el miedo pesó más que la compasión. Pero James Merrick los salvó, y desafió el destino. Y no vas a creer lo que pasó cuando 100 guerreros regresaron. James Merrick vivía solo, escondido entre las vastas llanuras nevadas del norte de Montana, donde el viento parecía nunca descansar y los árboles hablaban en susurros con los espíritus del pasado. Había construido su cabana con sus propias manos, usando madera de pino de la zona y piedra de los arroyos cercanos. Cada rincón de aquella casa tenía una historia de esfuerzo silencioso, de días grises y noches largas, de una rutina impuesta por el dolor. No era solo un refugio contra el clima, era una muralla entre él y un mundo que había dejado de comprender. James había sido médico de combate en 2 despliegues. Había visto cosas que muchos preferirían olvidar, pero nada lo había marcado tanto como el día en que perdió a su esposa, Caroline, y a su hijo pequeño, Matt, en un accidente que él no pudo prevenir. Desde entonces, la culpa y el vacío se habían convertido en sus únicos compañeros constantes. No buscaba consuelo, no buscaba compañía. Nadie lo visitaba. Ni siquiera los cazadores de paso se atrevían a acercarse a su propiedad, rodeada por abetos altos y el silencio de lo inabarcable. La reserva Comanche quedaba a pocos kilómetros, al otro lado del río congelado, pero James nunca se mezclaba con los locales. El respeto era mutuo. Él no interfería, ellos tampoco. Así habían pasado los años, hasta aquella noche. Fue durante una tormenta que parecía arrancar la piel del mundo. La nieve caía como cuchillas suaves, y el viento se filtraba por entre las maderas, ululando como si llevara siglos buscando descanso. James estaba sentado frente al fuego, tomando café frío y leyendo un libro que ya no le interesaba. Y fue entonces cuando lo oyó, un llanto. No era un grito fuerte ni cercano, era un sonido frágil, quebrado por la distancia y el viento, que apenas logró colarse entre los aullidos del clima. James se congeló, no podía ser, se acercó a la puerta, abrió un resquicio, y el viento casi lo lanza de espaldas, pero el sonido estaba ali, persistente, tembloroso. Algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, se activó. Tomó su linterna, su abrigo grueso, y sin pensar 2 veces, se adentró en la noche helada. Caminó siguiendo el sonido, como si su corazón le marcara el rumbo. Cada paso era una lucha contra la nieve que ya le llegaba hasta las rodillas, y entonces lo vio. Debajo de una rama caída y casi cubierto por el hielo, había un pequeño cesto tejido a mano. Estaba empapado, y apenas se distinguía su forma. James cayó de rodillas, apartó la nieve con manos temblorosas, y retiró una manta delgada que no protegía de nada. Lo que vio le cortó la respiración. Un bebé, pequeño, inmóvil, con la piel amoratada y los labios casi sin color. Respiraba apenas. James no pensó, actuó. Con movimientos rápidos y certeros, envolvió al niño en su abrigo y corrió de vuelta a su cabana, luchando contra el viento como si peleara por algo más que una vida ajena. Al llegar, colocó al bebé sobre una manta gruesa cerca del fuego, avivó las brasas y empezó a jacar lo que sabía. Evaluó signos vitales, limpió nariz y boca, y usó el calor de su propio cuerpo para estabilizar la temperatura del pequeño. Lentamente, el color volvió a sus mejillas, apenas un suspiro, pero suficiente para que James supiera que no había llegado demasiado tarde. Fue cuando buscó una manta seca para cubrirlo que se dio cuenta de algo más. La manta que el niño traía tenía un bordado rudimentario pero claro, un círculo rojo rodeado por 4 flechas orientadas al norte, sur, este y oeste. James había servido con soldados comanches durante su tiempo en el ejército. Conocía ese símbolo. Era el emblema del clan del oso, uno de los más antiguos y respetados entre los comanches de la región. Se quedó quieto. Ese niño no había sido olvidado por accidente. Había sido dejado allí, intencionadamente, en medio de una tormenta que congelaba hasta la esperanza. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber llevado a alguien a tomar una decisión así? James no tenía todas las respuestas, pero sí una certeza. No permitiría que ese niño muriera. La idea de que alguien hubiera juzgado que aquella criatura no merecía vivirlo lleno de una furia silenciosa. Él conocía la soledad, sabía lo que era perderlo todo, pero ese pequeño aún no sabía hablar, ni caminar, ni reír, no había tenido oportunidad de demostrar nada, y ya lo habían condenado. James sintió cómo se le quebraba el pecho,
no por el frío, sino por la indignación, por el dolor de ver que, incluso en el corazón del mundo natural, alguien podía mostrar tal indiferencia por la vida. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y el niño dormía envuelto en mantas secas, James no pensaba en el pasado ni en su dolor, solo sabía una cosa. Ahora ese niño estaba a su cuidado, y haría todo para que sobreviviera, aunque el mundo no quisiera. 2 días después de la tormenta, el silencio volvió al bosque. James, preocupado por la salud del bebé, lo envolvió en su viejo abrigo militar y caminó hasta la clínica de la reserva Comanche. Esperaba ayuda, pero encontró miradas frías y susurros a sus espaldas. La gente se alejaba, nadie lo saludaba. Cuando intentó entrar a la clínica, un joven le bloqueó el paso con una sola frase: «No deberías traerlo aquí». James no insistió. Se dio la vuelta confundido y regresó a su cabana, más inquieto que nunca. Esa misma tarde, escuchó caballos. Frente a su casa estaban 3 hombres. Iban montados, vestidos con pieles gruesas, rostros duros como piedra. Uno de ellos habló sin rodeos. «Te llevaste a un niño que no debías tocar». James firme respondió: «Lo salve. Estaba muriendo. No es uno de los suyos». El silencio fue denso. Los jinetes no discutieron. Se marcaron sin más, pero el mayor de ellos, un hombre con una cicatriz profunda en la mejilla, lanzó una última mirada. No era una amenaza, era respeto. Al amanecer del día siguiente, un anciano tocó la puerta. Se presentó como Reinfald, un sabio del consejo tribal. Observó al bebé junto al fuego y explicó con voz tranquila: «Ese niño, su madre sonó que traería destrucción. Por eso lo dejaron a la voluntad de los espíritus. Fue decisión del clan». James sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo alguien podía abandonar así a un recién nacido, pero tampoco juzgaba. Reinfald continuó: «Tú no creíste en el destino. Viste a un ser humano y actuaste. Eso es valentía. Y también sabiduría». El anciano se puso de pie lentamente. Antes de irse, miró a James con seriedad, pero sin dureza. «Salvaste más que una vida. Nos hiciste dudar de nuestros miedos». Y con esas palabras se marchó, dejando en la cabana no solo un niño dormido, sino una esperanza nueva que antes no existía. Al 5.º día, con el cielo aún cubierto de nubes pesadas, James oyó un retumbar suave que venía del bosque. Salió al porche y vio algo que lo dejó inmóvil. Una larga fila de jinetes avanzaba entre los árboles. Eran más de 100. Vestían ropas ceremoniales, llevaban lanzas, mantos con símbolos tribales y plumas al viento. No hacían ruido, solo cabalgaban, firmes, como si el silencio fuera parte del mensaje. Al frente iban Reinfald y el hombre de la cicatriz. Este último llevaba algo en brazos, el mismo abrigo militar en el que James había envuelto al bebé. Cuando llegaron frente a la cabana, todos los jinetes desmontaron y se quedaron de pie, en absoluta quietud. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Era un acto solemne. El hombre de la cicatriz se acercó a James, se arrodilló ante él y extendió al niño. Se la mató, el que sobrevivió a la tormenta. James sintió que su respiración se cortaba. No por el frío, sino por lo que esas palabras significaban. Tomó al bebé en brazos con una ternura que ya no intentaba esconder. Por primera vez en años, su corazón no temblaba de dolor, sino de algo más cálido, más profundo. Reinfald dio un paso al frente. «No salvaste solo a un niño, salvaste algo que creíamos perdido, el valor de actuar sin miedo. Hoy no venimos a juzgarte, sino a honrarte. Eres parte de nuestra historia». Los jinetes, en señal de respeto, se quitaron sus tocados uno por uno, en completo silencio, más fuerte que 1000 palabras, más claro que cualquier promesa. 100 hombres inclinaban la cabeza ante un forastero que, en medio de la peor tormenta, eligió la compasión, y así, sin ruido, sin ceremonia, James supo que ya no estaba solo.